para poder subirlo después a la plataforma en modo. ¿Está? Como íbamos diciendo, sí, por ahí, coronel, quizás lo más práctico sería ya dejar este link de conexión ya fijo y es el que vamos a utilizar siempre, este último. ¿Está? Así ya todos lo tienen y directamente nos conectamos siempre al mismo link. Probamos después a ver si sirve de esta forma y si da resultado va a quedar fija así. ¿Está? Bien. Bueno, chiquitos, a ver, empecemos la clase. Así no lo hacemos muy largo. Bueno, como ustedes ya saben, quiero hacer una pequeña aclaración. Se han enterado todos que solamente va a volver séptimo al colegio. Yo ya un poco me lo veía venir. Pero igual es un fenómeno que se está dando en todos los colegios. Yo creo que la cuestión va a ser que bueno, cada colegio va a ir, digamos, armando las clases y con el pasar del tiempo van a ir viendo cuáles son los resultados que van logrando con esto. Es decir, que, bueno, nada, si ven que no hay problema con el tema de casos, contagios y que se puede ir llevando adelante el tema de las clases, esta va a ser la realidad con la cual nosotros nos vamos a encontrar, que de a poquito van a ir incorporándose para octubre y noviembre, van a ir incorporándose cursos. El tema es que justamente como estoy diciendo yo, octubre, noviembre ya la cuestión ya se va cerrando. O sea que no es que van a volver todo el colegio. Eso olvídense, no va a pasar. Yo estoy más que seguro. Y es más, no sé si leyeron las noticias de hoy, hubo Alvear, ciudad acá de La Pampa, intendente de Alvear, volvió a fase uno. 25 de mayo volvió a fase uno. Eh, bueno, este... Martita, ¿sos vos? Martita, habilita el micrófono. No. Habilita micrófono. Vamos, dale. No me camines, Martita. No me anda. Bueno, habilita la cámara. No me- Dale, quiero verte. Martita. Vos. Martita se fue. El tema es el siguiente. Eh, por eso yo digo, la cuestión está un poquito picante en cuestión de casos dando vuelta por las diferentes ciudades de acá de la provincia de La Pampa. No está tranquila la cuestión. Y lo digo, digamos, lo digo en el buen sentido. Por eso yo creo que también por ahí el ministerio, si bien quieren reanudar las clases, el problema está que las balas pican cerca, digamos. Y encima no sé si leyeron la otra noticia también que salió hoy, que el tema de la promesa de la vacuna que de Oxford, que se va a hacer acá en la Argentina, esa vacuna, tuvo un pequeño revés en Inglaterra y se la tuvieron que suspender, lo cual si la tuvieron que suspender se va a suspender acá en consecuencia acá también en la Argentina. Así que parece ser que la vacuna no va a salir tan rápido como nosotros esperábamos. Quizás salga más tarde, lo cual mmm, vamos a tener un verano bastante largo. Pero bueno, no tampoco quiero amargarlos, sino más o menos contarle cómo está la situación. Lo que les aconsejo, chiquitos, cuídense, no aflojen con los cuidados. No estoy diciendo que no salgan, no estoy diciendo que no tengan, que no se pongan, bueno, que no tengan contacto con familiares y o amigos, pero lo que sí les estoy diciendo es que mantengan todas las reglas para evitar el contagio, ¿tá? Distancia, limpiarse las manos, desinfectarse las manos, usar el cubreboca, etcétera, etcétera. ¿Estamos?
Eso es lo que va justamente, es el único método que nosotros tenemos por ahora para evitar el contagio. ¿Está, chiquitos? Tengan mucho cuidado con eso. Y recuerden algo, el uso del tapaboca no es solamente para evitar que ustedes se puedan llegar a contagiar, el uso del tapaboca también por parte de todos es para evitar que el otro nos contagie a nosotros. ¿Está? Y que nosotros podamos llegar a contagiar a otros. Tengan muy presente eso. Bueno, chiquitos, empecemos con la clase. Quedamos en el tema de la Revolución Cubana y habíamos mencionado algunos personajes de la Revolución Cubana. A ver, esta era la consigna número 2 o número 3, no recuerdo ahora la numeración. La 3, bien. Los personajes que ustedes tenían que mencionar era a... sí, pero antes de ese, en realidad Batista. Me sale Checho Batista, que en realidad era un jugador de acá de la Argentina muy viejo. Y siempre hago el mismo chiste, y ahora me quedo fijo Checho Batista. En realidad era Batista, Fulgencio Batista. ¿Y quién era Fulgencio Batista? No, no era el que inició justamente la Revolución Cubana. Todo lo contrario, era el que combatió a la Revolución Cubana. Sí. Sí, igual eso de que se levante esa sociedad revolucionaria vamos a tomarlo entre comillas. ¿Está? Y después te voy a aclarar el por qué lo vamos a tomar. Sí, se escucha bastante bien. Así que, sí. Ah, bien. Eh, bueno, trataremos. El tema es el siguiente. Las medidas que se tomaron justamente son situaciones, digamos, Fulgencio Batista si bien tuvo un periodo democrático, o entre comillas lo que nosotros podríamos decir democrático, la verdad es que fue un gobierno que termina siendo un gobierno dictatorial. ¿Y en qué sentido dictatorial? En el sentido de que, bueno, hizo un golpe de Estado y tomó el poder por la fuerza. Y obviamente gobernaba por medio de la fuerza, haciendo uso de las Fuerzas Armadas cubanas de ese periodo. Entonces, obviamente, ¿quién es Nancy Mesa? Eh, sí, se conectó, pero no sé quién es Nancy Mesa. Ve una manito, no me sirve. Necesito que te identifiques. Si no, te tengo que retirar de la clase. Ah, está bien. Listo. No, porque me dice Nancy Mesa y la verdad que no sé quién es Nancy Mesa. Bien. ¿Eh? ¿Quién es Nancy Mesa? Ah, es tu mamá. Ah, bueno, perfecto. Listo. No hay ningún problema, Moreno. Continuamos. Entonces, estábamos en la cuestión de... ¿dónde me quedé? Me interrumpió. Ah, sí. Bueno, Batista entonces era un gobierno, digamos, era un gobernador dictatorial. O sea, obviamente que Cuba no vivía un buen momento democrático. De hecho, no había vivido nunca un buen momento democrático. No se olviden que cuando nosotros hablamos de Cuba, estamos hablando de economías este, monoproductoras, lo que nosotros habíamos llamado economías de enclave, que eran economías débiles políticamente, siempre susceptibles a la corrupción y a las intervenciones internacionales, en este caso por parte de Estados Unidos. Al igual que muchos otros países, Cuba no era la excepción en ese sentido. ¿Me siguen hasta acá?
Caso Nicaragua, caso Panamá, caso Honduras, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que básicamente, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos hablado, eran las denominadas economías bananeras. ¿Me siguen hasta acá? Lo que nosotros habíamos denominado las repúblicas bananeras, y que era un término bastante despectivo. Un ejemplo claro de lo que había sido una república bananera era justamente Cuba. ¿Tá? Es decir, no tenemos nada positivo para mencionar en ese sentido, lamentablemente, ¿no? De parte de Cuba. Eh, en consecuencia, Fulgencio Batista no es algo raro. Fulgencio Batista es una consecuencia de una realidad que se da en muchas partes de Latinoamérica. ¿Me siguen hasta acá? Todos. ¿Sí? Bien. ¿Esticar? Sí, me pone sticker. Nunca habilitar el micrófono sticker, ¿eh? Bien. Eh, Continuemos. Hay mucho ruido. Ok, está bien. Eh, el tema es el siguiente. Ese Fulgencio Batista. Bien. Los hermanos Castro. Raúl Castro y Fidel Castro. Que en realidad siempre el más nombrado siempre fue Fidel Castro. ¿No? Bien, fantástico. ¿Quiénes eran? Sí, sí, sí. Bueno, Martita, vamos de vuelta, a ver, vamos a ordenar una vuelta. Entonces, los hermanos Castro son los que van a liderar la revolución, son los que hicieron justamente la revolución. Estamos hablando en general de los hermanos Castro. Y resalté, siempre se lo menciona más a Fidel Castro, o históricamente siempre tuvo más importancia Fidel Castro que Raúl Castro. Pero que en realidad no era así, porque tanto Raúl como Fidel peleaban codo a codo en la revolución. Dicho ese paso, quien terminó en el poder fue Raúl Castro, fue el último de los Castros que fue presidente de Cuba hasta hace no muchos años atrás. Bien, pero independientemente de eso, aún así, Fidel Castro, por ejemplo, ¿quién era? ¿Qué era? Exactamente, era un abogado. Entonces, vamos de vuelta. Ser abogado, lo que pasa es que ustedes por ahí deberíamos tener en cuenta estos pequeños detalles así. Claro, uno dice, sí, es un abogado, y por ahí quizás no suena gran cosa, no es gran cosa. El tema es que nosotros nos tenemos que ubicar en tiempo y espacio. Estamos hablando de uno de los países más pobres de Latinoamérica y estamos hablando justamente de una situación donde la gran mayoría de la población cubana no sabía ni leer ni escribir, imagínense en el nivel de pobreza que vivían. Entonces, que Fidel Castro haya ido a la universidad ya nos marca un perfil. No cualquiera iba a la universidad. Si no cualquiera sabía leer y escribir, imagínense haber ido a la universidad y haber estudiado una carrera universitaria. Es decir, Fidel Castro, no digo que era multimillonario, porque no era multimillonario, pero sí venía de una familia bien acomodada de La Habana. ¿Se entiende? Lo mismo su hermano Raúl Castro, en consecuencia. Venían de familias bien acomodadas, es decir, no eran niños pobres, todo lo contrario, eran niños que tenían un dinero. Estamos, repito, no me van a decir después en la evaluación que eran millonarios. No, no. Bueno, Martita. No me van a decir que eran millonarios porque no eran millonarios. Pero sí es cierto que venían de familias acomodadas. Es decir, provenían de una minoría económica en Cuba. ¿Está? De ahí salen los Castros. ¿Me siguen todos hasta acá? Bien. Bien, obviamente Raúl Castro ya había tenido Raúl Castro y Fidel Castro ya habían tenido intentos de participación revolucionaria como en el movimiento M26 en la cual ya habían hecho intentos de poder derrocar al gobierno de ese momento de Fulgencio Batista, intento que termina siendo completamente frustrado, es decir, termina siendo frenado por parte de las autoridades cubanas.
se le hace un juicio a este grupo de revolucionarios, ¿no? Estamos hablando del año 53, mucho antes de la Revolución Cubana, y por el cual Raúl Castro da esa famosísima frase que dice: la historia me absolverá, como diciendo, hoy no me dan la razón, pero en el futuro van a ver que voy a tener razón. Sí, sí, exactamente, la historia me absolverá. Tuvieron mucha suerte porque no fueron fusilados, cosa que era el destino de muchísimos revolucionarios de aquella época, que terminaban siendo fusilados, y esta gente en realidad terminó siendo expulsada. ¿Tá? Terminó siendo lo que se dice... ay, ¿cómo es la palabra? Se me fue el término. Exiliado, gracias. Ahí me diste el pie. Terminaron siendo exiliados. La gran mayoría, algunos se fueron a Estados Unidos y otros, como los Castro, se fueron a México. Destino central porque iban a conocer a otro gran personaje, en México. ¿A quién terminan conociendo en México? Exactamente, al Che Guevara. A ver, pequeña aclaración. El Che Guevara no se llamaba Che, le decían como apodo Che. ¿Estamos? Claro, ¿por qué le decían Che? Y nosotros cómo hablamos? Diciendo Che. Claro, esto es algo muy argentino, es 100% argentino el uso del Che. ¿Está? Esto el resto de Latinoamérica no lo utiliza, le llama poderosamente la atención. Entonces por eso le decían el Che. ¿Está? Porque vivía usando el Che. Entonces, cuando nosotros hablamos de Ernesto Guevara o Ernesto Che Guevara, estamos hablando justamente de un argentino. Bien, que conoce en México conoce a Fidel Castro y se hacen excelentes amigos. Bueno, por lo menos yo no estuve ahí, pero todos dicen que eran excelentes amigos. Este, el tema es, ¿qué estaba haciendo el Che Guevara en México? No, no. ¿Estaba qué? Parecido, algo parecido estaba. En realidad, el Che Guevara, Ernesto Guevara, este argentino, ¿qué profesión tenía? No, no era militar. Exactamente, Camila, era médico. Él se había recibido de médico nuevamente, Argentina, años 50, década del 50. No cualquiera iba a la universidad. Si bien es cierto que iba mayor cantidad de personas a la universidad de lo que iban en Cuba, y también es cierto que los niveles de alfabetismo en la Argentina eran mucho mejor de lo que era en Cuba, la realidad es que justamente no cualquiera... ¿Quién está con los perros? ¿Sos vos, Cisnero? Ah, este... Vamos a vuelta. La realidad, ¿cuál es? Que justamente no cualquiera hace una carrera universitaria como el caso de el Che Guevara, el caso de esto de médico. Y no solamente eso, no solamente que no cualquiera, sino que hay que reconocer también que el Che Guevara nació en una familia económicamente acomodada. ¿Está? Entonces, el tema es el siguiente. El Che Guevara, si bien nace en Rosario por una cuestión circunstancial, es decir, en realidad los padres venían viajando por el río Paraná y estaban yendo hasta a Buenos Aires, nace el Che Guevara en Rosario. Pero bueno, en realidad no vivía en Rosario. Y creo que no vivió tampoco en Rosario. Nació nada más. Él en realidad vivió en Córdoba, en Altagracia,
que fue uno de sus hogares. Es decir, su familia se tuvo que mudar a Altagracia debido a la salud precaria que tenía Che Guevara, debido a que era asmático y el clima de Altagracia, de las sierras cordobesas, era ideal para la salud de él. Y después, en realidad, retorna a Buenos Aires y vivió en San Isidro. Esto, para aquellos que no lo saben, San Isidro es uno de los barrios. Sí, pero eso fue después de Tomás, que se nacionalizó cubano. El tema es que él vuelven a vivir a San Isidro y San Isidro es uno de los barrios más ricos de la República Argentina. ¿Está? Es decir, las grandes fortunas de la Argentina hoy viven en San Isidro. ¿Está? La gente rica, ¿dónde vive? En San Isidro. Eso es el norte de la provincia de Buenos Aires. Y no solamente eso, sino que además, por ejemplo, el Che Guevara practicaba rugby. ¿Y dónde lo practicaba? En el CASI. El CASI es el Club Atlético San Isidro, de lo cual no cualquiera puede pertenecer al CASI. No solamente porque es caro, sino porque además es exclusivo. Es decir, la mayoría de los jugadores de rugby del CASI después terminan jugando en la selección nacional de rugby llamado los Pumas. Vamos de vuelta, estoy tratando de dar un ejemplo, es decir, estoy tratando de explicar de dónde venía el Che Guevara. Vamos de vuelta, porque por ahí nosotros creemos que era pobre. No, nada que ver. El Che Guevara venía de una familia económicamente muy acomodada, al igual que los Castro, ¿eh? Vamos de vuelta, no eran personas pobres. Y ahí está el tema. Él cuando se recibe de médico, el Che Guevara se recibe de médico, lo que hace cuando termina su carrera, decide tomarse una suerte de año de descanso de esa actividad intensa que tuvo. Se le llama año sabático y en ese año, una vez ya recibido, lo que hace es se dedican a viajar por un año, a relajarse, conocer, pasear, nada, bueno, cosa de gente rica. Eh, es así que él inicia un viaje que lo lleva a conocer algo que él desconocía completamente. No tanto la pobreza, porque la pobreza él no es que no la conocía. ¿Está? Él conoce la miseria y esa sí la desconocía. Vamos de vuelta. Una cosa es ser pobre y otra cosa es vivir en villas miserias, por ejemplo. En la marginación, en la exclusión total de la sociedad. ¿Está? Son cosas completamente diferentes. Entonces, justamente lo que yo trato de marcar es esta enorme diferencia. Entonces, él cuando empieza a viajar, recorre parte de la Argentina, va a Chile, ahí conoce, ya cuando empieza a recorrer parte de la Argentina, empieza a conocer algo que él no había visto, porque vamos de vuelta, vivía en barrios, en barrios ricos, no vivía en barrios de villas miserias, ni en barrios ultra pobres o marginados. Y empieza a ver ese nivel de pobreza, analfabetismo, exclusión social, de marginación social, y no lo ve en Argentina, lo ve también en Chile, lo ve en Bolivia, en Perú, y empieza a recorrer. Y es así que empieza a subir. Se le ve medio tildado. ¿Todos me escuchan bien? Respóndanme porque si no, no sé si se me cortó a mí o qué. Pero se ve bien. Bien. Bueno, la cámara dejémoslo tanto, total, para ver mi cara. No hay gran cosa. Eh, Diego Fernández. ¿Qué Diego Fernández? Diego, necesito que te habilites. Ahí ya. Ah, perfecto, no hay problema entonces. Listo, listo. Seguimos. Este. Bueno, nada, venía, entonces empieza a recorrer los diferentes países latinoamericanos,
empieza a practicar mucho el tema de la medicina justamente como médico y ve esta situación de marginación. Vamos de vuelta, la palabra clave acá es marginación social. Entonces empieza a ver una realidad que es propia de todos los países latinoamericanos, no puntualmente de un país. No se olviden que estamos hablando de los 50, es decir, estamos hablando de hace 70 años atrás, es decir, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, lo cual hace que justamente la realidad social estaba muy grave la situación. Lo cual no quiere decir que haya mejorado con el tiempo. No es que mejoró, pero bueno, era la realidad de aquel momento. Entonces, el Che Guevara empieza a comprometerse con esa realidad. Es así que él termina en México y se entera de un grupo de cubanos exiliados en la cual él empieza a frecuentar y empieza a tratar. Y es ahí que empieza a entablar amistad muy fuerte con Fidel Castro. Claro, ellos estaban reorganizando este grupo guerrillero para poder invadir la isla e iniciar la guerrilla allá en Cuba. Y ahí es donde justamente entra perfecto el Che Guevara. ¿Por qué? Por varias razones. Primero y principal, el Che Guevara tenía esta cuestión de preocupación social, de mejorar la situación de la gente y encima no solamente eso, de compromiso, ¿no?, a esta causa de mejorar la realidad social, sino además que también era médico, de lo cual venía perfecto, era médico y venía perfecto para el esfuerzo revolucionario. ¿Por qué? Porque como toda guerrilla iba a ser armada y como iba a ser armada, una de las principales necesidades que tiene toda guerrilla es el tema de la salud. ¿Está? Y el Che Guevara en ese aspecto vino perfecto. Bien, es así que tenemos a estos diferentes personajes. Y hay un personaje más que nosotros tenían que mencionar, que era Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos, que también fue un líder destacado de la Revolución Cubana, tuvo un pequeño accidente, que no fue pequeño, ni bien al poquito tiempo de haber terminado la Revolución Cubana. Y este accidente aéreo obviamente terminó con la vida de Camilo Cienfuegos. ¿Está? Por eso, si bien es un personaje destacado, obviamente después de la Revolución Cubana no termina trascendiendo porque obviamente muere. ¿Está? Pero es importante mencionarlo. Bien, continuemos. ¿Cuál es el periodo de existencia de la Revolución Cubana? Es decir, ¿entre qué años se dio la Revolución Cubana? Esta es la parte donde habilita el micrófono y me responden. Era muy buena la pregunta. Excelente. Pregunté entre qué años se dio la Revolución Cubana. No. No. Qué buena pregunta, ¿eh? Hasta. Sí, hasta. Bien. Puntualmente, para ser más exacto, fue hasta el 1 de enero de 1959 cuando se da en Año Nuevo la entrada triunfal de los revolucionarios en La Habana y obviamente el exilio de Fulgencio Batista, que se fue a los Estados Unidos y allá quedó. Sí, continuemos. Entre 1956 y 1959 se da la denominada Revolución Cubana. La Revolución Cubana inicia con el famoso viaje en el Granma, ¿no? Este barco, este yate que parten de México hacia la isla de Cuba. El problema está que cuando llegan a las costas de Cuba, las tropas, es decir, las Fuerzas Armadas cubanas estaban esperando a este grupo de revolucionarios que le habían pasado la información. Obviamente, ¿quién? Los Estados Unidos le pasó la información a las Fuerzas Armadas cubanas y los estaban esperando y les hicieron un desastre. Mataron gran parte de las fuerzas revolucionarias. Bien, pero el tema no terminó ahí. La cuestión no termina ahí. Parte, obviamente,
Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, Che Guevara y muchos otros más, logran sobrevivir, logran escapar a este desastre y terminan refugiándose en la selva cubana. ¿Cuál es la característica que tiene la selva cubana? Es que es una selva increíblemente densa, lo cual, entienden el concepto de denso, ¿no? Que tiene mucha plantación, mucha vegetación y hace muy difícil encontrar a una persona. Muy diferente a la realidad geográfica que nosotros tenemos acá en La Pampa, que somos llano y bastante pelado el horizonte, es decir, no hay mucha vegetación. Entonces nosotros podemos divisar a lo lejos a las personas. Pero en la selva no es así. La selva a los pocos metros ya se pierde de vista a las personas. Lo cual hace ideal esta situación para poder esconderse. Si ustedes se fijan, la mayoría de las guerrillas siempre se esconden justamente en selvas. Y si no, las guerrillas modernas, al estilo como en Irak, como en, en Afganistán o en otras zonas allá del Medio Oriente, se esconden dentro de la misma ciudad, es decir, se camuflan con las personas civiles. Pero bueno, en Latinoamérica la mayoría de las guerrillas se escondieron en las selvas. Continuemos. Durante 3 años estuvieron haciendo esta guerra de guerrilla, que justamente es una enorme diferencia con el ejército convencional. Es decir, la guerra de guerrilla son grupos muy chiquitos, 20, 30 personas, se mueven rápido, no están muy bien armados, es decir, no están muy bien equipados, pero sí tienen esta gran velocidad y esta capacidad de poder ocultarse. Segundo, no tienen capacidad de enfrentamiento de igual a igual al ejército cubano, pero sí tenían la capacidad de hacer ataques sorpresas y retirarse inmediatamente. ¿Por qué hacían esto? Porque justamente la diferencia en capacidad de armamento era tan grande que hacía imposible hacer un enfrentamiento de igual a igual. Entonces se utilizan estas desventajas como ventajas. Y una cuestión a la cual jugaron y pudieron lograrlo no es a ganar una batalla, sino jugar al desgaste a lo largo del tiempo. Es decir, generar una situación de ataques sorpresas sin lograr un objetivo en claro, digamos, sin lograr una victoria clara en cada uno de estos ataques, sino que más que nada a lo que buscaban era desgastar con el paso del tiempo a este régimen. Cosa que lo lograron en 3 años. Estos pequeños ataques sorpresas que se daban esporádicamente en diferentes lugares a lo largo de Cuba, llevaron a que justamente terminen desgastando al régimen cubano de Batista. Bien, hasta acá. ¿Me van siguiendo todos? Bien. La gran pregunta que yo tengo acá es que esta es un poco el vínculo que ya de a poco vamos a ir metiendo al vínculo con los Estados Unidos. Era, ¿qué tiene que ver Estados Unidos acá? ¿Tiene algo que ver, nada que ver, todo que ver? Bien, exactamente. Estados Unidos le proveía de armas, proveía de pertrechos. Pertrechos se le llama a todo aquello que es necesario para el funcionamiento de un ejército. Ya sea desde una cuchara a medicamento, entrenamiento, información, bombas, ametralladoras, tanque, lo que sea. ¿Tá? Hablamos todo lo necesario materialmente. Eh, que eso no es fácil de conseguir y es fundamental para un ejército, para el funcionamiento pleno de un ejército. Sí, Estados Unidos le proveía de todo esto, aparte de la inteligencia en el sentido de buscar información fundamental para poder saber el movimiento de las tropas enemigas. Está. No solamente de eso, también daban, bueno, obviamente imágenes satelitales, que ya en aquella época tímidamente empezaban a aparecer, o fotos aéreas centrales para aquel momento. Lo que no hacía Estados Unidos, una intervención directa
sobre Cuba. Es decir, no es que tropas norteamericanas actuaban dentro de combatiendo a las guerrillas cubanas. Pero sí, sí, ahora te dejo, Antonella. Pero sí le permitía eso. Tengan en cuenta, no nos olvidemos de lo que nosotros vimos en los trabajos prácticos anteriores. Estados Unidos tenía una intervención a lo largo de Latinoamérica. Recuerden los trabajos prácticos anteriores por la doctrina Monroe, este pensamiento que llevaba a que Estados Unidos actúe a lo largo de Latinoamérica, actuando o considerando que Latinoamérica era como el patio trasero de los Estados Unidos y no dejaba que ninguna potencia extranjera interviniera en los asuntos americanos. ¿Estamos hasta acá? Eh, bien, C, dice Tomás, como diciendo, lo entendí por la mitad. Entonces, por eso es que justamente Estados Unidos hace este tipo de intervención indirecta sobre Cuba. Y no se olviden que la revolución cubana, digamos, estuvo monitoreada por parte de los Estados Unidos porque Estados Unidos lo que estaba haciendo era vigilar y proteger los intereses económicos que existían a lo largo de la isla, es decir, los intereses económicos norteamericanos, es decir, las empresas norteamericanas como por ejemplo la United Fruit Company. No se olviden de esta empresa fundamental. Esta era una de las tantas, de las cientos de empresas. No son los capitalistas. ¿Qué quisiste decir con eso, Tomás? Habilita el micrófono, Tomás. No es que, a ver, sí y no. No nos olvidemos de la enmienda Platt, que esta también la estudiamos nosotros en la enmienda Platt en trabajos prácticos anteriores, que era que cuando Cuba logra la independencia, Estados Unidos introdujo un artículo en la Constitución Nacional Cubana, que se llamaba justamente la enmienda Platt, por la cual Estados Unidos se reservaba el derecho de intervenir Cuba cuando los intereses económicos norteamericanos se vean afectados en la isla, es decir, en Cuba mismo. ¿Estás? Entonces, no existía solamente la United Fruit Company, había otras empresas norteamericanas, había cadenas de hoteles como Sheraton, Hilton, empresas norteamericanas, estaba Texaco, que era una empresa de combustible tejana, es decir, de Texas, de los Estados Unidos, en la isla, había ingenios azucareros, había campos que le pertenecían a empresas norteamericanas, estaba Ford, estaba Chevrolet, había casinos, había de todo en Cuba que le pertenecían. Dame un segundito, ahora te lo respondo eso, Antonella. Es decir, había un montonazo de cosas que tenía, un montonazo de empresas que tenía los Estados Unidos en Cuba. Entonces, como una forma de protección económica del gobierno norteamericano hacia las empresas norteamericanas, apoyaba, entre comillas, apoyaba al régimen de Batista. Apoyaba, pero hasta ahí nomás. No es que era un gran apoyo el que le daba tampoco. ¿Y por qué digo apoyaba hasta ahí nomás? Porque Estados Unidos tenía una costumbre a lo largo de los países latinoamericanos y más que nada en estas repúblicas bananeras, la de, bueno, sostenemos este régimen dictatorial hasta que sea posible sostenerlo. Una vez, si este régimen dictatorial tiene que caer, que caiga, que venga el nuevo líder, ¿está? Negociamos con este nuevo líder y todo sigue exactamente igual. Entonces facilitamos el control. ¿Me siguen hasta acá? Y es lo que hicieron con Batista. Lo sostuvieron hasta que lo podían sostener. Donde no lo sostuvieron más, es decir, no lo podían sostener más, lo dejaron de apoyar. Y por eso Batista termina cayendo. Y triunfa la Revolución Cubana. Claro, ¿cuál era la lógica que tenía el gobierno norteamericano? Empezamos a negociar nuevamente con Fidel Castro y todo sigue exactamente igual. Y Cuba va a ser gobernada por Fidel Castro y sus compañeros revolucionarios. ¿Me siguen hasta acá? Esa era la actitud que tenía Estados Unidos. ¿Me siguen? Ahora,
¿Qué pasó? Eh, lo que pasó fue que Fidel Castro y el resto de las cabezas revolucionarias, es decir, de los líderes revolucionarios, empezaron a pactar con otro. ¿Quién? Pero ¿quién era Rusia? No se olviden, perdón, no se olviden que estamos hablando 1959. Y exactamente, y el mundo estaba dividido en dos, y esto lo hablamos nosotros. ¿Qué estaba pasando en ese mismo momento en el mundo entero? ¿Qué estaba viviendo el mundo entero? Sí, pero con una cara... Exactamente, estaba viviendo la Guerra Fría. Entonces, esta Guerra Fría que nosotros, a ver, mencionamos al principio y yo le dije, a ver, antes de empezar a hablar de la Revolución Cubana es fundamental que nosotros hablemos de la Guerra Fría. Justamente, la Revolución Cubana se dio en el contexto de la Guerra Fría y esta Guerra Fría hizo algo terrible. ¿Cuál? A ver, hizo algo terrible. Terrible para los intereses norteamericanos. Fidel Castro y los líderes de la Revolución Cubana empezaron a negociar con el líder de la Unión de la URSS, Rusia. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué es tan terrible eso? Porque era el enemigo número uno de los Estados Unidos, del bloque capitalista. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, para entender un poquito, ahora sí voy a responder tu pregunta, Antonella. Para responder tu pregunta. ¿Por qué se hizo este bloqueo? Por una cuestión muy simple, porque Cuba empieza a negociar con el principal enemigo de los Estados Unidos. No negocia con cualquiera, no negoció con Argentina, no negoció con Chile, negoció con el enemigo número uno de los Estados Unidos, que aparte no solamente que era el enemigo por una rivalidad, era el enemigo que le tenía apuntado todas sus armas nucleares a los Estados Unidos. Entonces, no era un tema menor, era un tema central para los Estados Unidos. Es más, en 1962 se produce algo que se llamó la crisis de los misiles. Pregunta que yo les hago más adelante. Y esta crisis de los misiles significó que Rusia le dio, es decir, la Unión Soviética le da a Cuba una serie de misiles nucleares. No tengo que explicar mucho qué son misiles nucleares, tienen un poder destructivo fenomenal, para poder instalarlo en la isla de Cuba. Isla que se encuentra a menos de 150 kilómetros. Y quizás todos me pueden escuchar. El video no sé, pero me pueden escuchar por lo menos. Si quieren corto el video. Bueno, pero lo fundamental es que se me escuche. Igual, sí, pregunta. Sí, pero igual te podés imaginar el miedo que le da al planeta entero el ejército cubano. Y no lo digo despectivamente. Vamos a decir, vamos a ubicar todo en su sano y justo lugar. ¿Está? O sea, el ejército cubano será muy valiente, mucho coraje, pero la realidad es que no son muchos. Es un ejército muy chiquitito. No, militarmente no representa gran cosa. Tiene el tamaño justo para defender la isla, defensa que a mí me parece perfecta, porque cualquier estado tiene el derecho de hacerlo, pero no representa una amenaza militar a los Estados Unidos. La amenaza militar fue cuando justamente la Unión Soviética instala estos misiles nucleares en, eh, ahí en la isla de Cuba. ¿Me siguen? Que si ustedes se van al libro, se van al cuadernillo y, a ver, déjenme abrir, que ya les muestro, o mejor dicho, más que mostrar, ustedes se fijan en la página. Ahora en el cuadernillo, en la parte de la, de la parte de la Revolución Cubana. A ver, denme un segundito que busco la foto, en qué página estaba. No, vayan a la página 51.
Bien, a ver si yo puedo compartir acá. Dame un segundito, ¿eh? No se vayan, ¿eh? ¿Abrieron todos la página 51? ¿Tienen la foto? ¿El resto? Bueno, no sé. Perfecto. Bueno, en la página 51 ustedes tienen ahí una foto. Esa foto, denme un segundito, ahí estamos. Espero que estoy yendo yo a la página 51, por eso me estoy tardando. A ver. 52. Acá está, perfecto. Voy a compartir ya que estamos. Permitir. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Bien. Si ustedes miran bien, acá lo que esta mancha blanca, que ustedes lo tienen también ahí, dice ahí básicamente clarito, Missile Ready Tent. Acá lo que dice básicamente es carpa donde está dentro el misil. Y es bastante claro que es un misil porque es bastante alargado. ¿Se entiende? Ahí se ve clarito se ve clarito el misil. Y es más, no solamente eso, también acá se ven former location of missile ready tent. Lo que dice ahí en inglés sería antigua o reciente ubicación de las carpas donde tapaban o cubrían a los misiles. Y no solamente eso, sino que también acá se ven los tanques de combustible, bueno, es decir, se ve todo el emplazamiento, ¿no? Para ubicar los misiles. Y acá, por ejemplo, acá también dice ubicación de las plataformas de lanzamiento de los misiles. Es decir, que esta foto muestra claramente que no es la única foto. Estas fotos se sacaron en 1962 de cómo en la isla de Cuba se estaban ubicando estos misiles. Se pueden imaginar que esto encendió todas las alertas militares en los Estados Unidos y casi se van a una guerra. Esto igual no me quiero adelantar mucho porque ustedes obviamente van a tener que responder a esta consigna. Y acá obviamente acá vemos al presidente Kennedy, presidente de los Estados Unidos, con Nikita Khrushchev, lo que sería el presidente de la Unión Soviética de aquel periodo. Y los dos sentados justamente sobre misiles nucleares, ¿no? Cada uno, obviamente, este es el caso de misil de los Estados Unidos y este es el misil de la Unión Soviética. Y la idea es una caricatura que representaría una suerte de pulseada a ver quién afloja primero, ¿no? Y los dos con el dedito apretando acá el botón que hace explotar las bombas. Bien. No. Stalin para esta época, para 1962, ya estaba muerto y lo sucedió Nikita Khrushchev, que era el segundo de Stalin. Este era el segundo de Stalin. Stalin murió en el 47, es decir, ya tenía como 15 años de muerto Stalin para esta época. ¿Está? Bien. Continuemos. Fantástico. Hasta acá. ¿Todo les queda claro? Entonces, justamente, Estados Unidos interviene tímidamente en un principio en la Revolución Cubana porque, bueno, no nos olvidemos, no dejemos de pensar en la doctrina Monroe, ¿está? Y en la enmienda Platt, centrales, que eso siempre fue un motivo para los Estados Unidos para la intervención. Pero más que nada, no se olviden, la enmienda Platt hoy, 2020, en Latinoamérica sigue muy vigente y Estados Unidos, fíjense cómo Estados Unidos cada tanto está hablando de Venezuela y que le dan ganas de intervenir Venezuela. Y estamos hablando del 2020. ¿Y por qué Estados Unidos intervendría en Venezuela? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con Venezuela? Bueno, justamente tiene mucho que ver en el sentido, no es que estoy diciendo que tiene el derecho ni que debería hacerlo, pero digo el por qué lo hace. Porque tiene esta antigua forma de intervención a lo largo de todos los países latinoamericanos. ¿Está?
Sí, pero ya no es lo mismo que antes, igual, Cisnero. Es cierto lo que vos decís, no solamente que está relacionado con Rusia, sino que además está relacionado con China y con Irán. Tres países que Estados Unidos lo tiene entre ceja y ceja. Pero ya no es la Guerra Fría hoy en día, ya no es lo mismo. O sea, uno no tendría por qué... La Argentina de hecho se relaciona con China y no hay problema en ese aspecto. Dicho sea de paso, Argentina tiene una base china, no digo militar, pero digo china, en Neuquén, por ejemplo. No tenés que irte tan lejos. ¿Está? O, o por ejemplo, por decir otra tontera más reciente y más concreta, Argentina, por ejemplo, va a empezar a probar la vacuna rusa contra el coronavirus. ¿Tá? Y son todas, bueno, y no es que la Argentina no tiene relaciones con Rusia o con China. Con Irán ya es una cuestión un poquito más complicada porque Irán viene muy asociado a los grupos terroristas que nosotros conocemos. No es que es un estado de derecho o de semiderecho, pero bueno, es Rusia en ese aspecto, bueno, perdón, Irán es un poquito más complicado, digamos, el vínculo. Pero con Rusia y con China no habría problemas. Pero eso para Estados Unidos sí es cierto que no lo ve nada bien. Pero bueno, es lo que hay. Pero te repito, Cisnero, ya hoy no es la realidad de la Guerra Fría. Acá, cuando Fidel Castro decide tener relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, te puedes imaginar que varios militares norteamericanos se infartaron cuando escucharon eso. Y sí, porque es lo que pasó. Y hubo una gran presión de los militares norteamericanos hacia el presidente Kennedy para que le declare la guerra a Cuba e invadir militarmente a Cuba. Es por eso que... ¿Perdón? No, porque las compañías que estaban en Cuba habían sido afectadas ya anteriormente por las medidas que tomó el gobierno cubano. No, de Batista ya no, de Fidel Castro. Ba- Porque cuando Batista se va, asume Fidel Castro interinamente el poder, ¿tá? Y una de las primeras medidas que tomaron fue expropiar todas las empresas privadas que había, que esa fue la consigna número 7, que es a la que yo a vos te hice hacer hincapié sereno y te mostré cada una de las medidas. Se expropió toda la propiedad privada. Ahí cuando tomaron la decisión de expropiar la propiedad privada, es que justamente al gobierno norteamericano fue una puñalada en el corazón capitalista. ¿Ah? Sí, sí, obviamente eso es así, así funciona Cuba. Sí, a ver, en la práctica no es así, no es tan así. No, en la práctica no es tan así, pero sí se da. Es decir, ejemplo, vos en Cuba, accedes a tu vivienda que te lo da el gobierno cubano. ¿Tá? Y el gobierno cubano decide cómo distribuir estas viviendas. Entonces te asigna tu vivienda. ¿Tá? Que no es tan fácil acceder porque uno se tiene que anotar a una lista de espera hasta que te asignan la casa en función de las necesidades, bueno, etcétera, etcétera. ¿Y vos cuánto pagas por esa casa? Nada, porque es del gobierno cubano. El gobierno cubano te la da para que vos la uses hasta que pase lo contrario. Es decir, hasta que vos te mueras. Y después, si vos te morís, ¿la puede heredar tu hijo? No, porque eso teóricamente devolvería al gobierno cubano y el gobierno cubano te la vuelve a otorgar o no, qué sé yo, se la da a otra familia que tenga más necesidades, etcétera. En la práctica, ¿qué pasó? El dueño, a ver, que estos se infartaron ahí muchísimos empresarios, entre ellos varios mafiosos, hay que reconocerlo también, dueños de casinos norteamericanos. ¿Qué pasó? Y muchos empresarios se infartaron, el dueño de la Texaco, el dueño de Sheraton, el dueño del Hilton, porque el dueño de Campos, el dueño de esto, de Chevrolet, de Ford, de todas las empresas, ¡pum! Vino el gobierno cubano y nacionalizó todas las empresas. ¿Qué quiere decir? Y que el Hilton este que estaba en La Habana ahora le pertenece al gobierno cubano. El hotel este que estaba acá en La Habana ahora le pertenece al gobierno cubano. ¿Y qué pasa? ¿Y te pagan en consecuencia? No, te dijeron buena suerte y hasta luego, que te vaya muy bien. ¿Está?
Que ese era el problema que tenía. Entonces, en consecuencia, en la práctica se dio eso. Bien, mis chiquitos, vamos a dar por finalizado acá. Si tienen alguna pregunta. Sí, para Antonella que justo se me fue la pregunta. Bueno, dame un segundito. Eh, ah, 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 ah. ah. Batista no, Batista se exilió en Miami. Porque todos los cubanos se van a Miami porque era la gran ciudad para los cubanos. Y a partir de ahí en adelante vivió alegremente en los Estados Unidos disfrutando de sus millones que se llevó de Cuba y bajo la protección del gobierno norteamericano. No, Cristina es la vicepresidenta de la nación, elegida por voto popular. ¿Qué otro? ¿Macri? Ah, no sé, yo no tengo pruebas de eso. Yo no puedo afirmar, ni negar, ni nada. No tengo opinión al tema, con respecto al tema. Ahí, Cinero, te lo dejo a vos. Es tu opinión. Bien, continuemos. Antonella, para cerrar, ¿por qué se le hizo... ¿Por qué se le hizo bloqueo a Cuba? Que se le hizo un bloqueo que hasta el día de hoy dura. Justamente tiene que ver con esto, por su vínculo con la Revolución Cubana. Perdón, con su vínculo con la Unión Soviética. Como Menem me pone ahí. Justamente, está bien, no intervinieron militarmente, cosa que estuvo a milímetros de producirse eso. De hecho, hubo un intento de intervención militar en la isla que la armó, la armó el gobierno de Kennedy, pero utilizaron cubanos para eso. Y fue un fracaso total, fue un rotundo fracaso. Hicieron el desembarco en la bahía de Cochinos, ahí en Cuba, y las estaban esperando las tropas revolucionarias y le hicieron una masacre. Como empezó, terminó. Mal. Pero bueno, viendo esa situación, se abortó la situación y se decidió por un bloqueo. Es por eso que Cuba, ustedes van en Cuba y tiene un faltante de 3 millones de cosas, que es propio, bueno, de la realidad cubana. Bien, señores, cortamos acá. Martita, vos querías que haga una consulta, me querías hacer una consulta en privado, así que bueno, cortan todos y termino hablando con Martita. Bien, chiquitos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.